estamos de retorno y nos vamos con Dani Arrieta para saber novedades del plan de Almirón 2025, que ya tiene confirmado varios que se han ido, pero hasta el momento nadie ha llegado, Dani. Y esta semana va a ser importante porque se reúne el directorio de Blanco y Negro. La semana pasada fue una reunión de la Comisión de Fútbol ampliada, pero ya esta reunión va a ser más resolutiva, porque se tiene que resolver sí o sí la continuidad de esos jugadores que todavía están a la espera de su renovación. Es el caso de César Fuentes y también de Marcos Volados, quienes ya están negociando y al parecer avanzan para continuar en Colo-Colo, al menos por la temporada 2025. Pero la realidad que hoy lo que más inquieta a la dirigencia es la situación de Brian Cortés, porque es un arquero de categoría nivel sudamericano, porque ha hecho unas muy buenas temporadas en Colo-Colo, porque hoy es el titular de la selección chilena y obviamente que una eventual salida de Brian Cortés podría cambiar los planes de Colo-Colo, porque eso obligaría a invertir, obligaría a ir a buscar un arquero de características similares como son las que tiene Brian Cortés. Y además, acá tampoco es negocio para Colo-Colo, porque se va Brian Cortés, si es que no renueva en Colo-Colo, se va libre, el cacique recibe 0 pesos y en el presupuesto que ya comienzan a armar para 2025 hay que agregar ese ítems arquero que en un momento obviamente que no estaba estipulado, porque si Colo-Colo quiere un arquero seguramente va a tener que invertir y va a tener que pagar. ¿Dani? Y eso podríamos decir que es un dinero que en este momento no estaba estipulado. En el caso de Brian Cortés, ¿cuándo comenzaron las conversaciones para una posible renovación? Mira, acá hay un tema que ha causado algo de molestia al interior del directorio, porque hagamos el relato cronológico. Brian Cortés, cuando estábamos en enero, en la pretemporada de Colo-Colo en Uruguay, recibe estos sondeos primero de Vélez Sarsfield, del fútbol argentino, y después que ya fue real, concreto, con oferta de Estudiantes de La Plata. En ese entonces Brian Cortés era jugador de Colo-Colo, él tenía contrato por todo 2025. Era buena la oferta de Estudiantes de La Plata, quizás desde lo económico era muy similar a lo que ganaba en Colo-Colo, pero en ese entonces el club hizo un esfuerzo, subió el sueldo de Brian Cortés y de paso hubo una promesa de renovación. Esa promesa de renovación nunca se concretó. Por eso yo les comento que hay algo quizás de molestia, porque en algún momento, en enero, cuando Brian Cortés tenía esta oferta y cuando finalmente decide quedarse, había avanzado una idea de renovación, como había tenido obviamente este aumento salarial. Pero acá sabemos cómo es esto, si nada se firma, si no hay nada concreto, esto obviamente queda ahí y se puede fumar rápidamente, también tomando en cuenta que está en su derecho Brian Cortés de buscar ese salto internacional y quizás siente que es el momento propicio para ir al extranjero. Pero aquí mi pregunta es, después de esa promesa de palabras que hubo a comienzo de año, Colo-Colo, en este caso Blanco y Negro, se le acerca nuevamente a Brian Cortés durante el año y les dice, mira, esta es la propuesta concreta que tenemos, porque si no, siento que Colo-Colo se quedó con esa promesa de palabra y si nunca más llegó con algo concreto y si nunca más llegó con, no sirve con nada, no sirve nada. A ver, entiendo que propuesta formal durante el año no hubo, sí, ya hace quizás más de un mes habían negociaciones por obviamente renovar a Brian Cortés. De hecho, yo creo que estas conversaciones ya vienen encaminada durante el segundo semestre de este año. Obviamente también Brian Cortés quizás quería esperar por cómo terminaba este año y también porque sabe que puede recibir ofertas. Quizás desde el punto de vista del jugador era precipitado hoy firmar, por ejemplo, a mitad de año una renovación, tomando en cuenta que él sabía que en diciembre es más fácil negociar con un equipo si tú le dices el pase está en mi poder y no tienes que pagarle nada a un club. Me parece que por eso también esperan desde el lado de Brian Cortés, pero al menos sí tengo certeza que ya desde la segunda parte del año venían estas conversaciones, como lo estaba haciendo la dirigencia con Vicente Pizarro, como lo hizo con Fernando de Paul, como lo hizo también ahora último con Arturo Vidal. Sí, ahora, muchachos, lo hablamos la semana pasada con creo que Gonzalo fue el que lo dijo.
si hay una buena inversión para hacer ahora, es mantener a Brian Cortés. Sí, claro. ¿Ustedes comparten o creen que hay alguien que pueda ser accesible para Colo-Colo pensando en ese nivel, ¿no? De un arquero de selección. No, a ese nivel es mucho más caro, digamos, de lo que tendrían que invertir en el... Y No, se se acabó eso. Y no hay argumento. Para invertir en un jugador de ese nivel es mucho más caro de lo que deberían llegar a acuerdo con Brian Cortés, siento yo. Ahora, si en algún momento esta promesa de renovación o el mismo jugador se hizo esperar y llegaron a esta instancia, chuta, ¿quién debería estar enojado? O sea, si Colo-Colo no llegó con oferta porque el jugador le dijo, no, hablemos en diciembre y ahora llega diciembre, queremos hablar, no, es que llegaron muy tarde. Chuta, al final es de los dos, siento yo, ¿no? O sea, si quedaron en algo y no insistieron el año, o cada vez que se insistió en el año, y ahí que me confirma el Dani, si es que hubo insistencia, el jugador dijo, no, hablemos en diciembre, tal como pasó con Suazo en su momento, Claro. ya responsabilidad del jugador también. O sea, que yo siento está en pleno derecho de decir, ¿sabes qué? Llegó hasta acá el ciclo, quiero ver otro destino porque mi carrera quiero llevarla por este lado y está perfecto. Yo creo que nadie de la gente de Colo-Colo le podría reprochar nada a Brian Cortés. Sí, es que muchas veces está por delante también ese temor implícito y no manifiesto de los jugadores porque se entiende, digamos, que se deben a la hinchada y claro, y hay un mal entendimiento de parte de la gente de que los jugadores, pase lo que pase, tienen que quedarse y vestir esa camiseta eternamente. Y la verdad es que ellos son profesionales y tienen aspiraciones legítimas. Yo creo que también va en mensajes quizás no abiertos de parte de los jugadores y por eso se dan esas situaciones que tú bien recuerdas, porque yo también creo que esto va bastante en línea con lo que pasó con Suazo, digamos. Se hace bastante similar, claro, yo particularmente critico a la dirigencia, yo digo, no, estas cosas hay que acelerarlas, obviamente que ellos pueden haberlo hecho, pero también tienes que necesitar la voluntad de la contraparte, o sea, si la contraparte, Tiene que ser recíproco, claro, te dificulta las conversaciones, si te dilata reuniones, si empieza en buen chileno a patear la pelota para adelante, bueno, tampoco hay mucho espacio a llegar a un acuerdo concreto, así es que yo creo que ahí también los jugadores de cierta manera se ven amarrados por ese cariño que les exige de forma irrestricta la hinchada y que los imagina eternamente vistiendo su camiseta cuando efectivamente es lícito que ellos aspiren a salir y ampliar su carrera. Sí, hay varios puntos. Uno es ese, porque por lo general los dirigentes, en definitiva, lo que no quieren es dejar un jugador que no quiera estar en el lugar. Es muy difícil, cuando no quieren estar en el lugar, se quieren ir y ya empieza, o sea, no se sienten cómodos. A la Católica le pasó con Dituro, por ejemplo. Sí, exactamente. Sí. Y al final es un problema eso. Y lo siguiente, desde el punto de vista económico, sí, claramente te sale mucho más caro ir a buscar un arquero, comprarlo, pagarle el sueldo y encima te ocupa cupo extranjero. Por lo general vas a traer un extranjero y en este caso ya tenés un chileno en el arco, digamos. Claro, y tienes dos opciones. Uno, si quieres ir a buscar uno calado, como se dice, tipo Brian Cortés, vas a tener que gastar igual o más de lo que quizás quiere el arquero en este momento. Probablemente. O lo otro es una apuesta, donde puedes bajar un peldaño y bueno, que haya competencia con Fernando de Paul, pero eso es más riesgoso viendo que Colo-Colo la exigencia va a ser, lo decía creo que el mismo Arturo Vidal, ya por lo menos semifinal o final pero de Libertadores, ¿qué edad tiene ella? Cosas así. ¿De Paul qué edad tiene? Digo, De Paul lleva jugando 10, 11 años. Eso, 33. ahora, 33, ok, ya. Todavía tiene por lo menos carrete, sobre todo en la posición de arquero. Tampoco necesitas un imberbe. Pero también tienes que proyectar el club de acuerdo a las expectativas que tú mismo te estás proponiendo y para un año que es súper importante y es simbólico, que es el centenario. Entonces tienes demasiados considerandos en este minuto, a diferencia de otros años, cuando la vara internacional, estaba más baja, prácticamente en el piso. Ahora la vara internacional subió y bastante listones. Y aparte tienes el simbolismo del centenario del club. Entonces yo creo que principalmente esos dos aspectos son los que le ponen la exigencia, primero sobre la dirigencia y segundo de parte de la hinchada. O sea, también se necesita, digamos, sostener sobre todo un equipo en base a un buen arquero. Si eso es prioritario, muchos entrenadores lo comulgan, digamos, los equipos parten desde atrás. Bueno, Brian Cortés entrega esa seguridad. No voy a hablar en pasado porque todavía está ahí en veremos su situación. Entonces, alguien a su nivel, indiscutiblemente. Ahora, hemos dicho y hemos destacado a Fernando de Paul. Cada vez que jugó y vistió la camiseta Colo-Colo, hemos dicho que es prenda de garantía. ¿Qué le falta de Paul para ser el titular indiscutido para un equipo como Colo-Colo?
para ser indiscutido en Libertadores, para ser indiscutido en Torneo Nacional, para ser indiscutido en Copa Chile. No tenía la Cortés encima. Ya no Desde lo la tiene uno. encima. Hasta ahora. Entonces, hasta ahora. ¿por qué? Que sea decisión del club. Decir, ¿sabes qué? Vamos a ir a buscar un arquero que sea alternativa de Depol. No, Nada no va a más. decir eso, pero... No. Internamente, digamos. Internamente. Obviamente no lo va a decir públicamente. No lo va a manifestar. pero sí, el que llegue, te vas a dar cuenta si es para estar de 1 o de 12 en este caso. Pero ¿les parecería una mala decisión si Colo-Colo toma esa alternativa de decir, ¿saben qué? Que De Paul sea el arquero titular este 2024. ¿Es Pero una mala decisión? Yo no creo que sea mala, pero sí necesitas tener un muy buen segundo. Sin duda. Y eso sin también duda. te va a exigir, digamos, una inversión. Hay que desembolsar. Sí, yo Una creo que competencia. ahí sí que Eduardo Villanueva u otro, no sé, Ballestero, en caso de volver de préstamo, yo creo que tienes que dar un salto adelante en ese aspecto. Entonces, sí o sí te va a quedar el espacio igual, digamos, Sí. para rellenar. Pero es distinto lo que sale a buscar. Por eso lo planteo. Por supuesto o sea, que sí, desembolsan menos plata. Claro. Innegable. Pero desde lo futbolístico, a mí no me parece una mala decisión si Colo-Colo dice, ¿sabes qué? Que De Paul sea el titular Ahora, Dituro, la temporada que viene. ¿qué chances tiene reales, Dani, de meterse acá en la pelea? Mira, primero déjame contar los detalles de Brian Cortés, porque están negociando. Obviamente sabemos que hay una idea de Brian Cortés de ir al extranjero, pero también la realidad es que hoy Colo-Colo está negociando con los agentes de Brian Cortés. Lo que me contaban en las últimas horas reporteando es que Colo-Colo ofrece un aumento salarial en base a los años. Según lo que yo desprendo por lo que he ido armando, Colo-Colo ofrecería 3 años de contrato para Brian Cortés porque en el primer año, ejemplo, ofrecen 10, en el segundo año 15 y en el tercer año 20 en cuanto a salario, algo así que era la figura de lo que iba ofreciendo Colo-Colo, algo que obviamente no gusta del todo a este entorno negociador que está llevando adelante las conversaciones por parte de Brian Cortés. Pero es una negociación, sabemos que siempre las primeras ofertas son rechazadas y ahí se intenta llegar a un punto medio, pero al menos eso es lo que me decían con Brian Cortés, pero obviamente es un buen sueldo el que está pidiendo el jugador, creo merecido, porque es uno de los jugadores que hoy día tienen un estatus alto en Colo-Colo, es el arquero titular de la selección chilena. Vamos a ver entonces cómo avanza ese tema específico de Brian Cortés. Más luces vamos a tener este miércoles en la reunión de directorio, donde ya anticipó Aníbal Mosa que el miércoles seguramente no haya un acuerdo con Brian Cortés, pero sí se puede hacer una línea de trabajo de plazos. ¿Hasta cuándo se espera Brian Cortés? ¿Se activa o no se activa el plan B? Vamos en paralelo a los otros nombres que han aparecido. Si es que se va Brian Cortés, si se activa un plan B. Lo de Claudio Bravo, que lo ha dicho el propio Aníbal Mosa, lo dijo la semana pasada cuando hablábamos con el presidente de Colo-Colo, que si se va Brian Cortés, a él al menos le gustaba esta alternativa de ir a dialogar con Claudio Bravo ¿Pero, Dani? y ver si puede salir del retiro. Sí, Consulta, ¿quién va a aquello? ¿Fue una frase al voleo nomás de Aníbal Mosa o ya ha existido conversación? Estamos hablando de un arquero retirado. Estamos hablando de un arquero que no está en actividad. Por eso a mí me llamó la atención que tire esa cuña Aníbal Mosa. Me parece que alguna conversación por lo menos hubo, ¿no? sí, lo que yo sé es que esto no fue al voleo. Claudio Bravo estuvo en la cena de Colo-Colo de todos los tiempos. También estuvo Aníbal Mosa. No sé si los dos hablaron directamente, pero yo hablé con algunas personas que estuvieron en esa cena y me dijeron que algo al parecer comentó Claudio Bravo. Vamos a ver si es así, si es real, pero me parece que no es al voleo que el propio Aníbal Mosa diga que a un futbolista lo pueden sacar del retiro. Me parece que es por algo, me parece porque algo le comentaron o quizás fue el propio Mosa quien conversó directamente con Claudio Bravo. Ahí está, esta alternativa. Después, lo de Matías Dituro, yo les he dicho que todavía no hay negociación ni nada, pero sí es del gusto del preparador de arqueros que lo conoce, que lo dirigió en la Universidad Católica cuando Jorge Martínez, el preparador de arqueros, era quien trabajaba con Gustavo Quinteros. Y esa temporada fue muy buena para Matías Dituro en la Universidad Católica. Es un arquero que hoy está en la segunda división del fútbol español. Lo que pude averiguar es que le quedan 6 meses de contrato
y que no vería con malos ojos venir a Colo-Colo. ¿Para ustedes es el nombre? Es que tiene sentido por el tema del contrato. Porque traer a alguien, a cualquiera de Europa, es prácticamente, no sé, ir a Everest con chala. Pero ya con 6 meses restantes, teniendo 37 años, entiendo que tiene Matías Dituro, un hombre que conoce perfectamente la liga, que ya ha trabajado con este preparador de arquero. O sea, creo que está todo bastante dado como contractualmente como para tentarlo con venir acá. De hecho, él vino, la segunda vez vino desde precisamente Europa a la Católica. Celta, primera división. Sí, de hecho, lo que decían en Católica en algún momento cuando él se fue a Turquía, primero a Dituro, que el sueldo que le pagaban en Turquía no era tan alejado, o sea, que incluso estaba más o menos con lo que ganaba en Católica. Y ahora en el Elche, segunda división de España, de andar por ahí también, así que no debe ser tan alejado. Ahora, son sueldos altos Y él para se el va, me mercado. acuerdo, porque la Católica algo incumplió, me recuerdo, haciendo una memoria rápida. O sea, porque tenía una cláusula de salida que le permitía ir a lugares con mejor sueldo, digamos, básicamente. Por eso parte a Turquía. Sí, pero no era por el sueldo, era para Sí, quedó pero libre, me digamos. acuerdo que él dijo alguna vez que la Católica le quedó debiendo dinero, algo me recuerdo que pasó. Sí, en una entrevista no me acuerdo el posterior a su detalle. salida. Pero está hablando la segunda vez que se fue, Sí. ¿cierto? Sí. Sí, no, sí, fue exactamente. bastante difícil. De hecho, o sea, lo hemos recordado acá el episodio porque creo que la Católica hasta el día de hoy no logra explicarlo, digamos, la salida de un jugador emblemático, capitán. Para darle mérito, porque salió una desmentir a Carolina directamente, digamos. Todos, desde Tagle, Y ahí está. pero bueno. Sí, claro, porque lo tenía presupuestado y de hecho acá lo manifestamos como 2 meses antes de que se de que pasara y ahí cuando te claro, su desmintieron, salida. sí. Y eso ya es porque, digamos, del círculo del jugador, ¿cómo se dice ahí? Los que lo rodean, ya lo tenían totalmente resuelto, digamos, su salida, más allá de que él lo desmintió Grupo Asich, lo desmintió Tagle y etcétera. El jugador terminó saliendo por 0 pesos en ese minuto. Pero sí, no fue una relación fácil, no fue un término como deseado, pero el jugador yo creo que perfectamente se abre a la opción de volver a Chile y especialmente a Colo-Colo, porque también conoce la dinámica económica del fútbol chileno, que eso a cualquiera a esta altura, no sé, ya con 37 años, obviamente que en la fase final de su carrera es súper tentador venir a un club donde va a disputar Copas Internacionales y el actual campeón de la liga. Es verdad, ahí Colo-Colo puede armar un staff de arqueros muy competitivos. Creo que Dituro versus De Paul es una muy buena competencia que se puede generar en el arco de Colo-Colo. Cuando ustedes hablaban, por ejemplo, que si se llega a ir Brian Cortés y Colo-Colo toma una decisión club, institucional, deportiva, de decir, por ejemplo, Fernando De Paul va a ser el arquero de Colo-Colo en 2025 y después el segundo arquero, alguno de los jóvenes, me parece que al menos la experiencia de Colo-Colo no es buena cuando hizo esta apuesta, porque recuerden ustedes lo que pasó en 2022 cuando estaba en el arco de Colo-Colo Brian Cortés y Omar Carabalí. Se lesionó Brian Cortés en algunos partidos, entró Omar Carabalí. El partido con River. Lamentablemente para Carabalí no jugaron al mismo nivel. En el partido con River, por ejemplo, es quizás lo más gráfico que ocurrió en ese partido donde se lesiona Brian Cortés y donde después hay un error de Carabalí que finalmente le cuesta el partido a Colo-Colo. Entonces creo que la experiencia no es buena. Y creo que Jorge Almirón, también un técnico que tiene mucho conocimiento y recorrido en el fútbol sudamericano, sabe que, tomando en cuenta todo lo que va a disputar Colo-Colo en 2025, Torneo Nacional, Copa Libertadores, Copa Chile, Supercopa, ya partiendo el año, creo que necesita 2 arqueros, tomando en cuenta también lo que pasó este año, por ejemplo, con la selección chilena. Si te citan a uno en la selección chilena, se va a ir y se va a perder algunos partidos y necesitas otro arquero para reemplazar. Sí, bueno, la exigencia obviamente de Almirón va a ser alta considerando lo que fue este año, que fue una buena temporada para Colo-Colo incluso a nivel internacional, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo, no solamente en Colo-Colo, sino en cualquier equipo de nuestro país. Así que por supuesto que la exigencia de Almirón en ese sentido va a ser tener un muy buen arquero titular y un muy buen arquero que sea el suplente. Finalmente si es De Paul el suplente o De Paul el titular. Ahora, Dani, ¿qué pasa? Perdón, Sí. si es De Paul el titular, el suplente que tiene que ir a buscar es chileno. Sí, No claro. va a gastar No va a gastar un cupo extranjero en un arquero
No que sea el suplente, pero que vaya a estar peleando palmo a palmo Igual, con De Paul, de yo todos creo los que que no. hemos hablado son chilenos. Sí. Además, si tú quieres utilizar el puesto extranjero en un extranjero, fue raro lo que dije. Cupo, sí. Ya, pero si El quieres cupo utilizar extranjero en el arquero. cupo Sí, en sí. el arquero, eso era, también es algo que tiene que barajar la dirigencia, que no es menor. Por eso tal vez la gran inversión sería tratar de retener a Cortés, subiéndole muchísimo más el sueldo. Dani, yo te quería preguntar por los otros puestos de la cancha. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa búsqueda de el otro central? Porque se fue Emiliano Amor. ¿Qué estaría pasando con esa búsqueda? ¿Por dónde van? ¿Hay algún nombre o todavía no? Todavía no derechamente. De hecho, creo que en la reunión de directorio de este miércoles ya se van a comenzar a hablar también de los puestos a reforzar. La idea es que el próximo miércoles en esta reunión de directorio pueda participar, obviamente de manera telemática porque está fuera del país, Jorge Almirón. Entonces ahí seguramente el técnico le va a hablar a los directores, les va a pedir inversión, que sabemos, al menos desde esta administración liderada por Aníbal Mosa, han invertido, lo hicieron a mitad de este año con la llegada de Correa, de Isla. Entonces, la idea es seguir en esa línea. Y ahí Jorge Almirón, en esta reunión de directorio, le debería explicar al resto de la mesa los puestos que él va a buscar y también esta búsqueda de jerarquía, que es lo que me parece va en la línea de lo que va a buscar el técnico de Colo-Colo pensando en la temporada 2025. Pero el central zurdo lo van a buscar. Obviamente acá hay un trabajo que seguramente están haciendo la gerencia deportiva, viendo nombres, viendo alternativas, también en base a lo que han conversado con el propio Jorge Almirón, que seguramente ya ha entregado lista con nombres, pero al menos todo eso nos ha filtrado. Creo que este miércoles ya podrían tener las primeras conversaciones sobre algunos jugadores y estos puestos específicos. También van a buscar un volante, eso está claro, y el centro delantero, que creo que ahí sí o sí van a destinar el cupo de extranjero o uno de los cupos de los 3 vacantes que tienen, porque habitualmente el centro delantero se busca afuera. El tema es la diferencia de días, horarios, de programaciones que hoy tiene Chile con el fútbol internacional. Eso creo que va a ser un tema donde los presidentes de los clubes, los gerentes deportivos van a salir ya las próximas semanas, obviamente quizás a criticar o a protestar por este sistema de campeonato de 2024 que de manera tan anticipada en comparación a las otras ligas. Si tú vas a buscar un centro delantero en el fútbol argentino, va a terminar recién mediados de diciembre de competir y después va a tener vacaciones y en ese entonces, cuando recién vayan terminando, por ejemplo, las ligas en Argentina, van a comenzar las pretemporadas en nuestro país. Entonces está todo muy difícil. Sí, es que hay que entender que la fecha que terminó el campeonato este año, que está bien, se entiende la razón, ¿no? Que es porque hay un mundial, sub-20 acá en nuestro país, y se entiende la razón. Pero por más que esté esa razón, no deja de ser las complicaciones que esa decisión trae. Y parte de esas complicaciones son obviamente la contratación de jugadores que juegan fuera de nuestra liga chilena. El querer ir a buscar a un jugador en Europa, ni hablar, porque más encima este no es el periodo donde se abre completamente las posibilidades de salida y de entrada de jugadores en Europa. Si quieres ir a Argentina, si quieres ir a buscar en lugares más cercanos también. Es difícil por el momento y por lo que explicabas tú recién, Dani. Leo, ¿algo querías decir? No, cerrar el tema de Dituro, que cuando hablábamos del tema económico, en una entrevista en TNT Sports en enero me dicen que a Turquía me iba a ganar plata. A Turquía me fui a ganar menos plata de lo que ganaba en Católica. Y después, ¿por qué se fue? Dice, ya en la forma de liderar mía sobre la capitanía, no iba tanto por el grupo y preferí dar un paso al costado, cuando hablábamos de las razones de la salida. Bien. Era una el factor económico y la otra una de las razones por las que se fue. Con el actual capitán, de hecho. Había dos fuerzas ahí más o menos importantes. Además, él estuvo en el Celta y me acuerdo era Di Muro. O sea, la rompió, le fue muy bien, pero el Celta económicamente no tenía. Eso me llama la atención, ¿no? Que el Celta no tenía para renovarlo, increíble. Y ahí tiene que volver a la Católica y claro. Tenía que comprarlo, sí. No, por eso, pero esa baja futbolística tiene que haber sido lo que lo desmotivó o buscó las instancias para volver a Europa. Hay que ver en qué situación está ahora Matías Dituro, en caso de querer volver a Colo-Colo no, pero yo creo que todos compartimos, Dani,
que tiene que ser Brian Cortés la opción 1, 2 y 3 quizás. Y ese es el esfuerzo que va a hacer la dirigencia, pero también están un poco atados de manos por los plazos. Es lo mismo que yo les comentaba. Si es que Brian Cortés, por ejemplo, va al fútbol argentino, como se habla que ya lo sondea Vélez, que también es real la alternativa que lo ha sondeado Boca Juniors, estos equipos no van a, creo, a mover nada en cuanto a negociaciones hasta que termine el campeonato del fútbol argentino, hasta mediados de diciembre, y después hay un proceso de negociación. Entonces, si es que se llega a cerrar algo quizás con Brian Cortés del fútbol argentino, va a ser para fines de diciembre, principios de enero, donde ya deberían comenzar las pretemporadas en el fútbol argentino. Entonces, por eso es tan complejo, y obviamente Colo-Colo no puede esperar a Brian Cortés a que tome una decisión hasta los primeros días de enero, porque necesitan activar un plan B. Bueno, ahora, pensando en engrosar el plantel, Dani, ¿jugadores que hayan estado a préstamo que tengan que volver en Colo-Colo? A ver, a préstamo está Brian Soto, que Copiapó. se despidió, por ejemplo, de Deportes Copiapó y debería presentarse al menos. Él no terminó en el primer contrato. día Sí, de entiendo la que terminó. pretemporada de Colo-Colo. Brian Soto tengo la duda, pero yo entiendo que él se fue este año a préstamo de Deportes Copiapó. De hecho, él hizo la pretemporada en Uruguay, pero es uno de los que terminaba a préstamo. Y está también los que van a salir seguramente a préstamo, porque obviamente que en esta lista larga de jugadores que forma parte del plantel de Colo-Colo están los que tienen que salir para sumar minutos, porque hoy en el plantel no están sumando lo que quizás ellos quieren. A ver, es el caso de los jóvenes, como por ejemplo Bruno Gutiérrez. Hay que ver también lo de Daniel Gutiérrez, que otra vez es real que lo está buscando Deportes Iquique. Ya lo buscaron en este 2024, pero otra vez está la alternativa que Daniel Gutiérrez vaya a Deportes Iquique. Vamos a ver si toma la opción o prefiere quedarse en Colo-Colo. Matías Moya, por ejemplo, también tiene contrato con Colo-Colo, pero dado este 2024, por la poca actividad que tuvo, seguramente el propio Matías Moya también va a buscar una alternativa de préstamo. Sí. Hay que ver, ¿no? Hay que ver porque, insisto, se están partiendo mucho y tienen que llegar la misma cantidad y quizás más, pensando en nombres potentes. Hay que ver quién va a Pero acompañar. por de ejemplo, esos a Correa en jugadores, ofensiva. salvo Daniel Gutiérrez, la última parte que fue necesario, digamos, por los últimos 2 partidos, estoy hablando. Por la regla del sub-21, el resto no tuvo mayor protagonismo. Entonces. Comparto, pero a lo que hoy se te han ido, no sé, 8 hasta el momento, 6, 7, no sé cuánto. No, pero Tienes que traer esa cantidad y creo yo, pero 1 o 2 más. pero de los jerarquía. jugadores que se te fueron, o que decidiste en este caso no renovarle contrato, diría que Amor y Gil en menor medida eran los que estaban ahí siendo constantes. A la espera de qué es lo que va a pasar con Brian Cortés, por cierto. Pero el resto... La pregunta es, Gastón, ¿cuántos titulares se fueron? Es que eso es el tema. A Paiva, que terminó siendo, era alternativa, fue alternativa todo el año, no termina convenciendo, el ¿Era resto de los titular jugadores lo mismo. en los últimos partidos? Sí, pero ¿a qué se le trajo a Paiva? A hacer goles, a... Responde la pregunta a Rita. Claro, Por eso te digo, titulares. ¿cuánto? Tiene que responder. Dos ¿Cuántos volantes. titulares? El equipo titular de Colo-Colo que Dos se volantes. proyecta y que jugó mayoritariamente en Copa Libertadores, de estos nombres, dejando de lado nuevamente a Brian Cortés, No, pero Por lo menos un volante, ¿no? más que titulares o no, que participen activamente. Sí. Eran todos. ya, pues, están Menos primero los de titulares, ahora me préstamo. están cambiando la pregunta. No, pero Mira, yo te estoy hablando, yo lo que vengo déjelo diciendo hablar a es Muñoz, engrosar el por plantel. favor. Y lo que yo decía era que la mayoría de estos jugadores participaban constantemente. O sea, Castellani no era titular, pero entraba en la mayoría de los partidos, lo mismo que Leo Gil. Sí, pero tenía y menos así. participación que Gil y que Amor y que... Lo Por eso que, digo, lo que te Amor quiero y decir, Gil. pero si El no estoy resto- diciendo que se tenían que quedar, estoy diciendo que ya tienes que traer jugadores para reemplazarlos. Lo mismo Colo-Colo que no los que tiene se vayan la a préstamo. capacidad Entonces, Colo-Colo va a tener que traer varios nombres pensando en la temporada 2025. Llamado ¿Por atención qué? también ahí para cuántos jugadores tiene que sacar. O sea, digamos, Bien. eso. Este tipo de salida debería estar siempre suplida por jugadores de casa. Sí, pero escúchame, lo de Y ahí es donde Gil, está yo creo que es netamente económico. O sea, obviamente, Leonardo Gil que llega es muy distinto al que se termina yendo en cuanto a nivel futbolístico. Baja y muchísimo. Incluso yo recuerdo perfectamente cuando recién llega se hablaba de ¿por qué no lo llaman a la selección chilena? Y yo creo que con el nivel que se termina yendo de Colo-Colo,
no estaba para ser llamado en ningún caso a la selección chilena actual. Entonces, está bien, se va porque hay una baja de rendimiento, pero seguramente si él aceptaba la baja en el sueldo del que tanto se ha trascendido, se iba a quedar. Entonces, me parece que tener jugadores en la banca de alto nivel también es muy importante. Y lo que decías tú, Gastón, o sea, que salgan jugadores de casa para suplir eso, sí. Pero ¿cuánto le costó al mismo Colo-Colo poder sumar los minutos sub-21 que te exige el reglamento? Cuando tú dices jugadores en banca de nivel, finalmente en ese caso, por eso pongo ahí Amor. Y en menor medida Gil, que finalmente cuando las veces que se le requirió tampoco tuvieron un rendimiento, salvo Amor, que fuera muy alto. Muy criticado lo de Gil, muy criticado lo de Castellani, lo de Paiva lo mismo. De todos esos nombres, el único renovable era Amor. El único. Por eso. El único. Entonces, creo que las salidas eran bastante lógicas en Colo-Colo. Pero el tema de los jugadores formados en casa es algo que preocupa y algo que llama una tarea bastante más larga. Porque ni siquiera vamos a hablar del sub-21. Ni siquiera vamos a hablar del sub-21. Pero jugadores que por lo menos participan activamente en el primer equipo. O sea, yo recuerdo cuando debutó Dylan Portilla, debutó hace 3, 4 años ya. Me acuerdo con Quintero contra Deportes La Serena. Hizo partidazo, no volvió a jugar. No apareció más. Hernández entonces, también cuando debutó. Leandro Hernández todos también. Quedamos... Pero por ejemplo, todos igual. Ha jugado este año. Sí, pero. Pero ha sumado porque estaban. No, pero te digo, jugadores de 22, 23 años, no, ni siquiera sub-21. Jugadores de 22, 23 años que ya están más consolidados, no hay en Colo-Colo. Y eso es lo que termina preocupando. Y eso me parece que deben ser consecuencias de los cambios. Pizarro es el ejemplo para bien. Vicente Pizarro, claramente un ejemplo. Pero también él solito tuvo que trabajar muchas cosas aparte para poder llegar al nivel en el que está. Pero ¿cuántos cambios hizo Colo-Colo? ¿Recuerdan? Ni siquiera lo de Ariel Pablo Rossi ahora últimamente. ¿Recuerdan que cuando estaba Pablo Guede designó Manuel Crespo? Sí. ¿El nombre en español? Sí. Porque antes estaba Pedemonte, si no me equivoco. Estaba Carlos Pedemonte. Estaba Carlos Pedemonte, que se había ido de Huachipato para allá. Y duró 1 año en el cargo. Entonces, todos los cambios en Colo-Colo en las series menores... Y aparte que bien lo dijiste. Porque finalmente, perdón, pero el entrenador del momento fue quien designó al jefe de división menor de Colo-Colo. O sea, eso es una situación totalmente... darle mucho poder también al de turno. O sea, totalmente equivocada. Todo el poder totalmente equivocada. Entonces, cuando la cabeza está así de nula, indudablemente que la situación chorrea para abajo. Ahora, de esa generación que tú mencionas, yo creo que uno perfectamente les podría poner de nombre la generación de la pandemia, ¿no? Porque también hubo un vacío brutal que ahora recién se están viendo las consecuencias. Y eso sumado obviamente al deficiente trabajo en divisiones menores de todos estos clubes, digamos, incluyendo además, post pandemia se tardó mucho en volver a jugar. Por eso sí, está bien, pero no, y venían de antes por el estallido social. Venían de antes por el estallido social. 5 meses antes de la pandemia ya se había detenido el campeonato de la Serie. Bueno. Es difícil, obviamente, pero es lo que hemos hablado tantas veces con diversos clubes, el apostar por las divisiones formativas, obviamente que es importante, que es relevante. Imagínate, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gastón. O sea, el poder suplir y el poder tener a jugadores en la banca de buen nivel, que si entran tú sabes que van a aportar, obviamente que debieran ser de casa. Pero ese obvio no es tan obvio, porque no pasa. Es muy raro ver qué pasa en el fútbol chileno. Hay pocos clubes, hay pocos ejemplos en los que uno puede decir sí. Por ejemplo, en el caso de Universidad de Chile está Lucas Asadi en la banca. Que uno dice, entra y ahí algo cambia. Pero también en el caso de Lucas Asadi, uno diría, ¿por qué no es más titular? Pero no tiene minutos, pasan los técnicos y no. Entonces, hay mucho en todos los clubes, no solamente en Colo-Colo, Dani. Totalmente, y ahí tendrá que tomar una decisión el propio Colo-Colo sobre este tema, también pensando en el futbolista sub-21 para 2025. Ojo que todavía no hay en las series menores de Colo-Colo alguien que esté encargado tras la salida de Ariel Paolo Rossi. Es uno de los temas prioritarios también en los que hoy está trabajando Aníbal Mosa, de dejar un encargado a la cabeza de las series menores del Cacique. Sabemos que el que ha sonado con fuerza es Héctor Tito Tapia. Vamos a ver si eso se concreta en las próximas semanas, pero también es una de las prioridades ahora para Colo-Colo
tener rápido un jefe técnico de las divisiones menores del Cacique, que obviamente es muy importante para darle estabilidad a este trabajo. También pendiente lo de Eric Wimber, Colo-Colo negociando con Unión La Calera, pero esta semana al menos creo que tendremos más luces sobre el futuro de estos jugadores, los últimos que están negociando con Colo-Colo con la intención, desde blanco y negro, de renovar sus contratos. Bien, muy De bien. hecho, Dani Arrieta con la información de está en Colo-Colo. Chile Tapia. ¿Tito? Sí, Mira, de paso en Chile porque está viviendo en Miami, estaba en estos días está acá en Chile. ¿no pasó por Macul? No sé, sé que está, solo sé que está en Chile. Perfecto, perfecto. Dani, le vamos a dejar tarea ¿Ah, sí? para la semana. ¿Podemos empezar a dejar tarea ya que son semanas sin fútbol? ¿Y esto del colegio? Sí, sí. Me gustaría saber para los próximos días, cuando usted pueda y cuando sepa, novedades del estadio. ¿Qué va a pasar con el Estadio Monumental para la próxima temporada? Si es que hay avance o no de cuándo comenzaría, todo, para que nos tenga los detallitos. ¿Ah? Completo informe como siempre, amigo. Tú hablas de la renovación del proyecto del nuevo Monumental. Exacto. Perfecto, anotado. Muy bien. Muy bien, Dani, un abrazo grande para ti. Con Que el tengas linda copo tarde. distinto, la peinada. Abrazo grande. Es que el viento. Ah, el viento. Con los aires de Machasi. Está en Y el nace el estadio viento en Machaza. algunos rincones. Las brisas de Machado. Está en el Siempre estadio acompaña. Machaza, bien. Las brisas de Machazo. Sí. Ya, Dani, un abrazo, cuídate. Chao, chao, nos vemos. Chao.